Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Esta semana, en la parte bursátil, estuvo bastante mejor que la anterior. Yo diría que hubo una corrección importante y los principales índices se fueron al alza, sobre todo los de Estados Unidos, donde el Dow Jones subió 1.22 para ya cerrar en terreno negativo con 0.57, el Standard & Poor's 1.61, también muy buen rendimiento para cerrar en 2.13 en el acumulado del año, y el Nasdaq fue el que más subió con 2.35 para cerrar en 1.31. También en Europa el crecimiento fue moderado, 0.89, pero en el acumulado del año el Eurostock 600 ya trae 9%. Los que han estado más volátiles y aún permanecen en números rojos son el Nikkei de Japón y el Shanghai Composite de China. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una pequeña, el IPC tuvo una pequeña contracción de 1%, sin embargo, en el acumulado del año es la bolsa que más rendimiento ha tenido en la moneda local. 15.6% de rendimiento de enero pues al 6 de junio, lo cual es un magnífico rendimiento. El peso mexicano también se revaluó, ganó valor frente al dólar, cerrando en 9.18, después de haber estado en 9.44 en el cierre de mayo. Y el euro también se fue para arriba al 1.14 desde el 1.13 anterior con respecto al dólar. El petróleo tuvo un incremento importante, subiendo a $64.5 el barril. Sin embargo, si medimos el precio del WTI en el año, arroja una baja del 9.9%. Pero bueno, esos son los datos. Yo creo que la semana fue bastante interesante. Esto que ha venido impulsando los mercados, las pausas que ha hecho Trump para los aranceles recíprocos, la pausa que hizo con China, bueno, pues aparentemente va por buen camino, aunque la última se había atorado y luego se desatoró, pero en concreto, lo que se dice en concreto, no hay absolutamente nada. Pero bueno, aquí es muy importante la opinión del licenciado Gordillo. Adelante, Jorge, por favor. Gracias, Manolo. Efectivamente, lo planteas muy bien. O sea, el mercado se preocupó mucho cuando amenazó Trump con los aranceles, cuando nos puso los aranceles a principio de abril. Y después nos dio una pausa de 90 días y el mercado, primero para todos los países y después para China, y el mercado se volvió como si ya se hubieran resuelto las situaciones, demasiado optimista, y lo hemos venido diciendo cada semana. Cuidado, esto no se ha acabado y porque no está negociado. Ahora, ya los 90 días se empiezan a acercar y empezamos a ver señales de que se empiezan a trabar o se empiezan a estancar las negociaciones. Entonces, el mercado recuerda que todavía no está resuelto y empezamos a ver o a reanimar la volatilidad. Eso fue lo que pasó hace 2 semanas. La semana pasada fue positiva porque volvieron a entrar en comunicación el mandatario norteamericano y el chino, por lo menos con la buena intención de volver a sentarse a negociar o sentarse a llegar a un acuerdo. Es otra vez una esperanza que le genera entusiasmo al mercado, pero de alguna manera no te hace ver que todavía tenemos muchas cosas por medir hacia adelante y todavía no está bien definido cuál va a ser el último arancel que nos va a poner Trump o cuál va a ser el último plan que quede. Y eso es muy relevante para la decisión de los inversionistas, para la decisión de los empresarios que quisieran ya a estas alturas del año no vivir con tanta incertidumbre. Estoy de acuerdo, pero y además yo quisiera comentar que independientemente del tema de los aranceles, bueno, está la economía real, qué es lo que está pasando. Y ahí tenemos señales mixtas, ¿no? Porque por un lado vemos que la economía norteamericana está creciendo un poco menos, que se cayó el consumo privado, lo cual fue obvio en la revisión
que se hizo del PIB al primer trimestre del año. Y tenemos otros datos muy buenos, como el que acaba de salir del empleo, ¿no? El que salió el viernes. El viernes salió un dato con 139,000 empleos, cuando se esperaban 123. Oye, es menos que el mes pasado, sí, pero sigue mostrando un mercado laboral, pues que está bastante bien, bastante estable. La tasa de desempleo se mantiene en 4.2%, los salarios crecen 0.4%. En fin, en el sector laboral todavía no se ve eso, ¿no? Claro, eso le facilita la decisión a la Fed para no anticiparse en la baja de tasas y poder esperar quizás hasta el mes de septiembre, pero más allá de Trump y sus aranceles y sus dimes y diretes y sus cancelaciones y vueltas a agredir, bueno, pues están los datos reales de la economía que nos dicen que ahí va Estados Unidos, ¿no? Ahí va, creciendo menos, pero ahí va. La recesión todavía parece por lo menos lejana, no imposible, pero sí lejana. Y luego esto todo, si lo aderezamos con el pleito entre Trump y Musk, pues también preocupa a los mercados porque son dos grandes personajes en dos grandes terrenos, ¿no? Uno como el hombre más rico del mundo y el otro como el hombre políticamente más poderoso del mundo, ¿no? Es un choque entre trenes que no va a dejar nada bueno, ¿no? Y por lo menos para los norteamericanos. Entonces, pues esto lo único que hace es echarle leña a la incertidumbre, ¿no? Que es lo que más está molestando y a mí lo que me tiene todavía preocupado, porque no veo adelantos reales. Pero hay información también muy importante en otros lados, como por ejemplo en Europa. Me gusta que la inflación ya esté abajo del 2%, que la señora Lagarde haya hecho nuevamente una baja en la tasa de interés, con lo cual prácticamente cierra el ciclo. Yo ya no creo que las tasas sigan bajando en Europa, ya están al 2, la inflación al 1.9, y también se revisa al 0.6 el crecimiento de la economía europea en el primer trimestre, lo cual no es nada malo, ¿no? En fin, es lo que quisiera yo decir de Europa, pero me gustaría invertir el tiempo también en México. ¿Cómo ves? ¿Cómo viste la reforma judicial? ¿Impacta o no va a impactar a los mercados? ¿Qué sensación nos deja? Salieron también la encuesta de Citibanamex con las expectativas, y a mí lo que me preocupa es que a pesar de que la presidenta Sheinbaum dice que todo va bien, pues en materia económica yo no veo por dónde va bien, ¿no? Si las expectativas son de crecer apenas 0.1%. Y a mí lo que me preocupa del no crecimiento es que los ingresos públicos van a caer ante la falta de crecimiento, porque si la economía no crece, las empresas no crecen y los impuestos no van a llegar y los necesitamos para tener finanzas públicas sanas. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo tratando de reducir el déficit fiscal y el techo del endeudamiento, pero no es suficiente. Y esta situación de cero crecimiento nos puede meter en problemas. ¿Cómo la ves? Sí, coincido contigo. O sea, sí hay las condiciones en el exterior, aunque hay mucha incertidumbre, sí hay condiciones para poder ofrecer oportunidades. El México todavía está lleno de oportunidades a futuro, pero hay que poner las condiciones necesarias para aprovecharlas. Y hoy, a pesar de que sea un año complicado, un año de cambios, no vemos esas condiciones todavía plasmarse y simplemente vemos cosas que simplemente nos frenarán en el futuro, en la presencia, en la percepción de desarrollo, en la percepción de crecimiento, porque uno puede decir, bueno, es un mal año este, pero van a venir mejores. El problema es que la expectativa o la impresión que tenemos los analistas es cada vez peor, o sea, que la recuperación que pueda venir el año que entra sea menor, y cuando ya tienes muchos años creciendo poco, pues le pegas a lo que más le importa al país, que es a su gente joven que se incorpora al trabajo, a todo el desarrollo y movimiento de las ciudades, de todo lo que estás queriendo hacer con la gente que menos tiene, pues terminas
minando esta posibilidad. Entonces hay que generar todas las condiciones posibles para aprovechar las oportunidades que hay y salir de esta incertidumbre lo más pronto posible para dar una mejor oportunidad hacia adelante. Así es. Me gustaría terminar, nos queda un minuto y piquito, con el tema de la reforma o las pasadas elecciones para el tema de la reforma al Poder Judicial. A mí, la verdad, me dejó muy mal sabor de boca todo el ejercicio. Reconozco que en primer lugar no me gustaba la reforma, pero bueno, independientemente de que no me gustara, creo que estuvo muy mal organizada, creo que estuvo lleno de trampas el proceso, que además se hicieron muy evidentes. No se puede decir que haya sido una elección limpia, pero además el resultado, pues ya lo sabíamos, porque todo el mundo lo sabía y por eso la participación fue francamente muy poca. Tener votos reales, si quitamos los que no fueron válidos del 10%, haber hecho ese gasto para obtener eso, a mí me parece que una elección que solo fue votada por el 10%, pues no debe de ser vinculante ni nos lleva a nada, la verdad. Yo, y lo digo con mucho respeto y seriedad, el pueblo le dio la espalda a la reforma judicial, no tengan la menor duda. Y ahí están los resultados, pero ese es mi punto de vista. No sé qué opinas tú. Bueno, independientemente del pensamiento que tenga, yo creo que la visión del empresariado, la visión del inversionista es muy clara. Esta reforma no contribuye a darnos una esperanza de hacerlo más rápido, de generar mejor justicia, de generar mayor competencia, más competitividad. No, no, en papel y en realidad simplemente no hay una contribución positiva que pueda uno sumar. Vamos a ver hacia adelante qué tanto el aprendizaje el aprendizaje del ejercicio pueda generar cambios que nos contribuyan. Por lo pronto, es una piedrita más en el zapato que están viviendo los empresarios de cara a todo lo que estamos, de lo complicado, incertidumbre que hay en el exterior y no nos contribuye en ese sentido. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Jorge, pero sobre todo gracias a todos ustedes que nos acompañan semana a semana en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto.